Hoy, dando inicio al programa, tenemos el placer de presentar a doña Cecilia Granadino. Ella es actriz y escritora. Presentará en esta oportunidad su antología 101, Cuentos Africanos. Pero esta es una especialidad de ella, porque leo en su hoja de vida que tiene cuentos de los abuelos quechuas también. Tiene también la faja calendario de Taquile, del lago Titicaca, de Puno. Además de eso, ha descifrado los símbolos, ¿no?, del arte y de la ciencia. Artesanía chipiva. O sea, usted se ha dedicado en gran parte de su vida a escribir sobre comunidades peruanas que están un poco abandonadas, que están un poco, ¿no?, fuera de mano. Pero leía también de que su afición al teatro, se dedicó a ser actriz cuando desde chica su padre vivía en Huaral, ¿no es cierto? Y el pueblo de mi padre. Y su padre la quiso traer al teatro. Entonces había que pasar Pasamayo. Y su mamá se oponía, pues, con hace bastantes años. Hace bastantes años de eso, ¿no? Bueno, Pasamayo hasta ahora existe. Van los buses por Pasamayo, ya los autos felizmente no. Pero su mamá pues se oponía por el peligro que significaba Pasamayo, pero él insistió y no solamente la trajo usted, sino trajo también a sus hermanos, ¿no? ¿Cuántos hermanos eran? 4. 4 hermanos. 2 hombres, 2 mujeres. ¿Usted qué número ocupa ahí? Soy la segunda. La segunda, muy bien. ¿Y le impactó la obra de teatro? Muchísimo, hasta ahora. Hasta ahora, ¿no? Me cambió la vida. Le cambió la vida, claro, ¿no? De vivir en el pueblo rodeados de historias orales, sí, a pasar a ver en el teatro municipal, ajá, ¿no? Con actores, reflectores, alfombras, unas arañas, pues que yo nunca había imaginado eso, ¿no? Techos altísimos en el teatro municipal. Y tan lindo que es el teatro municipal. Y tan lindo que lo acaba de teatro. Reestrenar porque ¿Sí? tuvo una tragedia, pues, ¿sabes? Se incendió. Pero es que se lo prestaron también para que presente unas canciones peruanas, cosas que se pueden presentar en cualquier parte, ¿no? Deben dejar eso para trabajos, ¿no? Realmente para ópera, zarzuela, digamos. Pero hasta ahí nomás, ¿no? Guardar un poco la distancia. Bueno, muy bien. Y esto que es los cuentos africanos, que se lo dedica usted a sus abuelos africanos. Usted africana no tiene nada. Ni las pestañas. Usted sabe cómo son las mezclas, ¿no? Sí. Salilacia. Sí, pero por ahí está entonces, mi cosa afro. La cosa es cierta. Bien dentro de mi corazón. Sí, porque más bien tiene usted el pelo como chipiva, tiene usted el pelo largo, ¿no? Sí, claro. El lado andino parece que salió más fuerte. Impresionado. ¿Usted vivió en Huaral hasta qué edad? Hasta los 12 años más o menos. 12 años, sí. Así que se formó ahí, comenzó el colegio, digamos, y después vino a Lima. Así es. Ajá. Y esto de los cuentos africanos, ¿cómo es así? Porque últimamente se ha comenzado a hablar de los afroperuanos, sí, igual que los afroamericanos, ¿no? Sí. Pero en su edad, cuando usted era chica, no se hablaba de afroperuanos, ¿no? Así es. ¿No? Mire, en el pueblo de mi papi, ¿no? Huaral, era un pueblo, es todavía un pueblo rodeado de grandes haciendas y, por supuesto, entonces había mucha población afrodescendiente. Entonces, yo me he criado en un pueblo donde volteáramos había afrodescendientes, ¿no? Cierto, y se ha olvidado un poco, o se ha ignorado un poco eso, porque se habla mucho de que acá los morenos están en Chincha. Ajá. Como si fuera, ¿no? Y después el resto del país, no, efectivamente la cosa es menor en el resto del país, pero yo sé que en esa zona entre Huaral y Huacho hay 2, 3 pueblos y había mucho Aucayama. Aucayama, tengo claro. la familia Chincha, viene de Aucayama. Chincha llevada al norte, ¿no? Claro. Sí. Y, bueno, es que en general, de alguna manera, se ha invisibilizado, qué difícil, invisibilizado a la afrodescendencia, ¿no? Yo me preguntaba desde chica, por ejemplo, habiendo vivido, ¿no? en este pueblo, ¿por qué en el colegio jamás se nos hablaba de ellos? Salvo como esclavos. Una mención cuando se hablaba de la colonia. De la colonia, ¿no? mire, todavía. Pero nunca se habló de su cultura, de su arte, de sus inteligencias, de su sabiduría. Nunca. Claro. Entonces, ya más grande yo decía, ¿pero por qué no ponen esto en la currícula? Claro, ¿no? claro. Y por eso es que desde hace muchísimos años mi idea era hacer algo. Claro, hacer reivindicar algo para que los abuelos salieran, ¿no? a la luz. Hay antropólogos
como Rodríguez Pastor, excelente antropólogo que ha estudiado muchísimo esto, ¿no? Esto y sobre todo la migración china también, ¿no? Y él ha sacado a la palestra, digamos, Sí, ¿no? claro. Los aportes, las grandes contribuciones. La familia que Santa hicieron Cruz, y le digo a la estos familia grupos. Santa Cruz, porque casi todos ellos han figurado, casi todos ellos han tenido participación en la cultura nacional, ¿no? Ajá. ¿No? Esta los carátula bailes. es hecha por Octavio Santa Cruz. Ah, ya ve. Acá entró uno Sí. más. Ajá. Gran amigo desde la juventud. Sí, pues. Ya bastantes años. Claro, Sí. ahora dígame, ¿no? Y el que era poeta, Santa Cruz el Mayor, Don Nicomedes. Nicomedes, Don claro. Nicomedes, Y una la señora facilidad Victoria, para Mira esa creatividad, salir ¿no? el verbo le sí, salía en la claro. conversación, le salía el Así verbo, es. ¿no? Y es que eso es muy de nuestros abuelos africanos, pues, ¿no? Sí. El ingenio, ¿no? La creatividad de poder, uno empezaba, el otro seguía, y Ya- hasta ahora, pues, ya está las usted humananas y bailando todo eso, un poco, ¿no? está Sí. usted ya esta cumbianga. Bueno, y estos, ¿por qué usted habla y hace mención de algunos versos son de un lugar del África, de otro lugar, porque es la descendencia, la ascendencia de cada uno de sus amigos, de los que le han motivado estos versos? Bueno, en realidad lo que yo pensaba siempre era, cuando de chica, por ejemplo, nos contaban cuentos, cuentos de aparecidos, de fantasmas, muy de la colonia, muy Sí. de las creencias de los españoles, ¿no? Y si no, nos contaban los cuentos pues occidentales, ¿no? La Caperucita, Blancanieves, la Bella Durmiente, y todas eran pues princesas hermosísimas de cabello rubio y ojos celestes. Rubia, blanca. Y yo, todo que era eso. la más oscura de la Sí. familia, me decían negra, pues no, y siempre me andaban vistiendo de blanquito, de rosadito, para que no se me viera más negra. Ya. Esa era la preocupación de la familia, ¿no? Porque yo era la más oscura. Había que blanquear a la familia. Sí, y entonces a mí me causaba un dolor tremendo, ¿no? Claro. Parecía pues que era malo ser negro. Sí, pues. Y yo decía, ¿y por qué va a ser malo, no? Claro. Y mi idea era, ¿y por qué no hay princesitas negras? ¿Y por qué no hay un rey negro, no? Claro. O un príncipe maravilloso, ¿no? Y no existía esa literatura, pues, ¿no? Claro, los cuentos que seguramente se han contado en las casas de las familias cuando la colonia, seguramente se contaban pues en los palenques, en las casas, en las haciendas, pero de allí no salían, entonces no se habían difundido. Y ese era mi afán. ¿Por qué no tener en un libro cuentos, no solamente pues los occidentales, sino otras fuentes, sobre todo sabiendo que también nuestra raíz viene de África, ¿no? Se ha dicho tanto la frase, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Claro, claro. Entonces, ¿quién podría decir en Perú que no tiene su abuelo que vino del África, claro. o algo de chino, o algo de árabe? Yo tengo mucho de árabe, el apellido mismo mío es viene de Granada. De pues, Granada, granadino, claro, ¿no? granadino. Entonces, todos tenemos Claro. algo, y por Oiga, y eso mis hay abuelos incluso africanos países como, están aquí, como ¿no? Brasil, que tiene una gran ascendencia, digamos, africana, o como lo que era la isla española, que mataron tanto a los indios que tuvieron que tener casi una población Sí, pues. entera de morenos. Estaba leyendo por allí, y en Brasil, por ejemplo, Sí. el 46% ¿Ya ves? es altísimo. afrodescendiente. Sí. Colombia, 26%. Perú 5%, pero eso es ya más de 1 millón Sí. de los declarados afrodescendientes, Claro. porque estamos los zambitos, los mulatos, los acalaguas que... Hay para todos los gustos. ¿no? Con eso somos más millones Ya. todavía, ¿no? Y Santo Domingo, ¿No? Santo Domingo debe ser el 97%. Sí, es muchísimo. Muchísimo, es sí, muchísimo. ese es el país que Y, le digo. del lado de acá tenemos básicamente Brasil, Colombia, Sí. Ecuador con 10%. Ah, en zonas, hay zonas. Sí, en zonas, Sí, Esmeraldas en Esmeraldas, Ecuador, por sobre todo, ejemplo, claro. ¿no? Sí, con grandes poetas, pintores, grandes artistas, Claro. que están muy bien difundidos allá. Así es, Acá sí. nos falta un poco. Claro. Acá solo si se es futbolista o boxeador Sí, pues. se difunde. No, pues, ¿por qué? Si tenemos pintores, tenemos
Oiga, y usted, genialidades. Y hay países como ¿no? Chile, Argentina, que tiene muy poco, ¿no? Y que o tiene, Uruguay claro, también, que tiene una zona, pero muy restringido. Pero poquísimo, Claro, sí, es el claro. 0 punto. Usted sabe que le voy a contar una anécdota a propósito de esto. Fue un equipo peruano de box muy bueno hace años a Chile. Yo estaba chico, yo vivía allá. Y estaba pues, Pedrito García, estaba Mauro Mina, Milka. Y entonces comienza la pelea con los chilenos y el primer peruano le gana, pero el moreno le gana. Los chilenos se quedaron así un poco preocupados. Segunda pelea y el moreno le saca el alma al chileno. Tercera pelea, otro, le sale Mauro Mina, oye, pa. Y entonces ya no aguantó más uno que estaba arriba, un rotito, le pasa la voz a otro allá y dice, oye, anda al camarín y fíjate, porque yo creo que es el mismo negro. ¡Qué lisura! Porque ellos no los conocen, no los distinguen. Bueno, son como los chinos y japoneses, que nosotros claro, todos son iguales, ¿no? Sí, pues, lamentablemente, muchas veces generalizamos así, ¿no? ¿Cuántas veces pecamos, ¿no? Claro, claro, al generalizar? sí. Pero, en fin. Pero hay mucho, es y hay mucho que parte agradecerle también a esta colonia, digamos, en sí, porque han dejado enseñanzas. Y como el Cuento de Santa Cruz, por ejemplo, es en cuanto a poesía y todo, ha dejado maravillas, ¿no? El señor Romero, por ejemplo, en sus libros, que estudia tanto a la afrodescendencia, él demuestra clarísimo los grandes aportes a la historia, a la identidad cultural, a la agricultura, básicamente de la costa, ¿no? Sí, porque pues, sí. los africanos fueron No traídos cantan para en la puna. costa. Y no cantan en puna. Y no cantan en puna, como dicen, ¿no? Entonces, no se puede negar que el espíritu, la personalidad, no sé cómo decirlo, del costeño está definitivamente influenciado por la presencia de África en la costa peruana. Y el humor. No hay moreno que esté triste, ¿no? Todos son alegres, todos son risueños. Bueno, en general bueno, sí. Bueno para la risa, como dicen en Chile, ¿no? Una manera de sobrevivir la vida. De sobrevivir, ¿no? Vida, claro. Y llevarla bien. Porque Así ellos trajeron una filosofía, no vinieron con las manos vacías. Cuando fueron capturados allá y traídos de esta manera tan violenta a América, ellos tenían civilizaciones inmensas, tenían una cosmovisión, una filosofía de vida, tenían ciencia, en arquitectura se habían desarrollado muchísimo, ellos conocían el vidrio, los primeros. En Europa no se conocía el vidrio, los africanos sí. Entonces, no vinieron con las manos vacías. Lo que pasa es que se intentó borrar del mapa toda su sabiduría, porque era una manera de disculparse o de poner una pantalla, digamos, y para los actos tan terribles que se cometieron, ¿no? Y ya están llegando a las más altas esferas. Mire usted, el edecán de Alan García era un coronel moreno, que incluso antes de salir Alan García lo ascendió a general. Y ahora tenemos una ministra, ¿no? Susana Vaca. Claro. ¿Ve? Claro, qué pena que hayamos demorado tanto para reconocer los talentos, ¿no? Sí. Dígame una cosa, en fin, acá ahora volviendo a su libro, que era lo que nos convoca, hemos hablado más de la problemática que del libro. Este libro está ya en venta, ha salido... Sí. Librerías, alguna librería especial, la gente que quiere comprarlo. La librería... de la editorial San Marcos en Wilson. Ajá, bueno, ya no se llama Wilson. No, Garcilaso La Vega. No, tampoco. Claro, Garcilaso Wilson Garcilaso, claro. Sí. No me diga no. Como yo la conocí hace tantos años, para mí sigue siendo Wilson. Sí, es la costumbre, ¿no? La costumbre, claro. Sí. Allí queda la librería de San Marcos. De San Marcos. Y si no, también yo. También. ¿En qué parte la puede ubicar a usted? Un telefonito. Sí, número. Un telefonito. Para sacarlo en pantalla. 473-2639. 473-2639, ¿no? Sale en pantalla y la gente que está interesada, digamos, en este libro o conversar con la señora Cecilia Granadino, lo pueden hacer con toda confianza. Le brindo las cámaras, mi querida amiga, porque usted sabe, el peor enemigo de la televisión es el tiempo. No tiene amarrados. Entonces, para que usted haga una despedida y ofrezca pues a la gente el libro y algunas nociones sobre él. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Los
101 cuentos de nuestros abuelos africanos. Efectivamente son 101, pudieron ser miles, pero era imposible editar un libro con tantos, entonces se me ocurrió que pudieran ser 101, pensando un poco en las 1001 noches, una cosa así, pero bien claro poniendo de nuestros abuelos. Porque aquí tenemos cuentos, he dividido el libro en 7 capítulos, pero no pensando más bien en qué temática se destaca más en la historia. Pero bien podrías cada cuento estar en otro capítulo, porque todos tienen la misma sabiduría, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay historias de dioses, donde destaca más esa temática. Historias de por qué es qué, o sea, por qué la tortuga ya no tiene cabello cuando antes tenía una hermosa cabellera, ¿ah? ¿No? ¿Por qué? Entonces es una manera de explicarse el mundo y nuestros abuelos africanos increíbles para explicar los orígenes, los misterios de la vida. Entonces, ¿por qué el tigre vive solo? ¿O por qué Dios vive arriba y no acá con nosotros? ¿Por qué apareció la muerte? Entonces, por eso es que he separado ese capítulo, ¿no? En forma especial. Hay cuentos para pensar, cuentos de puro divertimento, que también te hacen pensar, ¿no? Pero que se destaca más la cosa de la diversión, del entretenimiento. Por ejemplo, la historia de la mujer gorda, inmensa y bellísima, que no podía estar bajo el sol, porque si no se derretía, ¿no? Y un día la obligan, las mujeres celosas de verla ella sentada pues como una reina en su casa, la obligan a salir al campo, a la chacra, a trabajar, y empieza a derretirse, ¿no? Y la hermanita pequeña que está cerca la trata de cubrir con hojas, y al final lo único que logra proteger es el dedo gordo de esta gorda, ¿no? Bueno, suena trágico, ¿no? Imagínate, se derrite y aparentemente muere, pero no, es una historia muy, muy simpática. Entonces, como ve, hay historias que he separado así como de puro divertimento, ¿no? Porque ese es su interés básico. También hay cuentos de sabiduría, inteligencia y astucia, el capítulo 6, y capítulo 7, cuentos que nos entretienen y nos enseñan algo, ¿no? Todos nos enseñan algo, claro, porque la literatura oral pues viene de los mitos, leyendas, de esa sabiduría inmensa que tienen los pueblos, que han ido acopiando y enriqueciendo la historia conforme se ha ido transmitiendo de padres a hijos, ¿no? Entonces, todas tienen una gran sabiduría, toda una filosofía de vida que deberíamos compartir. Las historias no las he escrito yo, las han escrito nuestros abuelos africanos. Yo lo que he hecho es conseguirlas, recopilarlas, leerme no sé cuántos libros, sacar los que creía que podían reflejar mejor esa filosofía de vida tan cercana a la naturaleza. Como acá en el Ande, por ejemplo, filosofías que no deberían desaparecer, ¿no? En el Ande tenemos a la Pachamama, ese amor tremendo de nuestra gente a la Madre Tierra. En África teníamos a Saseya, la Madre Tierra también, a la que se protegía, a la que se veneraba. No tendríamos pues los cambios climáticos ni la capa de ozono destruida si hubiéramos mantenido esas filosofías. Lamentablemente se han ido despreciando y ahora deberíamos más bien recuperarlas para ver si podemos todavía tener tiempo de recuperar el planeta, ¿no? Muy bien. Bueno, le estoy muy agradecido por su presencia y esta invocación. Y ya saben, pues, los interesados en cuanto a cuentos, a lecturas para criaturas, para gente menor y para mayores también, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen ustedes la oportunidad de comprar este libro con 101 cuentos, ¿no?, de nuestros abuelos africanos. Muy agradecido, doña Cecilia, por su presencia. Gracias también. Gracias, muchas gracias. Come on, let's twist again.